Y por un pedido de una de las 6 empresas procesadas en el caso AAA, se aplazó otra vez el juicio de la compañía, ya que está gerenciada por un exdirector de la ATM en Guayaquil. Nosotros no hemos presentado un solo pedido de diferimiento, no hemos pedido una sola dilación, ni mucho menos no hemos generado un solo incidente. Quien habla es el abogado Ramiro García, defensor del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, una de las 16 personas procesadas en el caso AAA. Subió este video a sus redes sociales el pasado viernes, justo después de que quedara sin efecto la convocatoria a juicio prevista para el sábado 31 de enero. ¿Por qué? Porque una de las 6 empresas procesadas, Fuel Corp S.A., interpuso a última hora un pedido de ampliación y aclaración que detiene el proceso, logrando así que por tercera ocasión no arranque el juicio por comercialización ilegal de combustibles. Un tema que no podemos controlar, son 22 procesados. Pero lo cierto es que entre Álvarez y Fuel Corp hay una conexión directa. José Franco, su gerente general. Franco fue primero director de la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos, que es el ente de gobierno que controla la comercialización de combustibles en el país. Luego pasó a Fuel Corp, donde se convirtió en cliente de Copedesa, compañía cuyo accionista es Álvarez. Le compró más de 2 millones de galones de diésel. Y después fue nombrado director de la Agencia de Tránsito y Movilidad de Guayaquil. Es importante por transparencia. La gente necesita saber, tiene el derecho de conocer cuáles son los detalles atrás de esta trama judicial que lamentablemente se le ha hecho tan mediática. Es necesario porque se tiene que hacer justicia. Si es que existen inocentes, se deberá ratificar su estado de inocencia, y si es que hay culpables, tendrán que sufrir las consecuencias de una sentencia condenatoria. Para Antonio Gagliardo, exfiscal provincial, hay argucias claras. Pero ahí también el tribunal debe portarse firme y decir, a ver, usted tuvo tanto tiempo y viene a última hora a reclamarme esto. Yo notifiqué esto hace un mes y usted un día antes de la audiencia de libertad no le acepto. Considerando que se han registrado ya 14 dilaciones en este caso, por cambios de abogados o por enfermedad, Gagliardo hace un llamado al tribunal. Cuando va a una audiencia injustificadamente, una multa. Y si justifica, los jueces a veces dicen, no estoy conforme con estos certificados. Bueno, que vaya al centro médico donde se hizo y mande la historia clínica y mande esto para ver si es falso de pronto, porque puede ser falsa la información. El inicio del juicio del caso AAA hasta el cierre de este informe sigue sin una nueva fecha. Sanciones penales y hasta electorales enfrentarían los investigados en el caso Caja Chica. Varios figuran en el proceso. Rafael Correa, Andrés Arauz, Luisa González y Patricio Chávez. El caso Caja Chica ya no solamente se discute con la investigación que está realizando la Fiscalía General del Estado, sino también con las consecuencias penales que podrían enfrentar quienes hoy están bajo la lupa de las autoridades. Pues en esta causa el escenario tendrá que basarse en lo que se pueda probar y posteriormente cuando se formulen los cargos penales, las posibles condenas y hasta pérdida de derechos políticos para quienes hoy están siendo procesados en esta causa. Esto lo puntualizan expertos en materia electoral y judicial, quienes hacen señalamientos muy claros a lo que se ha venido denunciando durante años. A la señora González hay que preguntarle, ¿de dónde sacan tantos recursos para tener desde guardaespaldas privados de españoles que vienen en carros blindados hasta sus viajes de primera clase en aviones comerciales? Entonces yo creo que hay que parar ya. No podemos nosotros permitir que la democracia se contamine. Según la primera información de la Fiscalía, el presunto delito que hoy por hoy se investiga es lavado de activos, que de consolidarse el mismo tipo penal durante el proceso investigativo y más aún durante una etapa de instrucción fiscal. De ser hallados responsables los 8 procesados en esta causa, podrían enfrentar una pena que va de 10 a 13 años de prisión, pero solamente por ese delito. Pero a este se pueden sumar otras faltas penales, convirtiendo este proceso en un concurso real de infracciones, que podría sumar penas, sobrepasando hasta los 25 años. Realmente debilita y pone en riesgo a la democracia, porque si ya hay dineros que provienen de carteles de la droga, del narcotráfico, de actividades ilícitas, de la trata de personas, de la minería ilegal, de los grupos de delincuencia organizada, ya el ejercicio de la política es un riesgo para cualquier ciudadano. El caso Caja Chica hoy avanza no solamente con investigación realizada por Fiscalía, sino incluso hasta por la declaración emitida por Santiago Díaz,
quien fue gerente de campaña de la Revolución Ciudadana en el 2023 y una de las figuras más cercanas al régimen de Correa, pues ocupó varios cargos de importancia y podría tener información no solamente con este proceso, sino con otros que están en investigación. Y la Comisión de Fiscalización tiene listo el cronograma de comparecencias por el juicio político contra el presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy. Concluyó la etapa de presentación de pruebas. Desde el correísmo señalan que audios presentados por el juez Carlos Serrano serían clave para sustentar la solicitud de censura y destitución del titular de la Judicatura. Ecuador aparece cientos de veces en los archivos del caso Epstein. Documentos desclasificados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos evidencian que tenía acceso directo a la presidencia a través de un sultán. Advierten de posibles reclutamientos de mujeres jóvenes en Guayaquil y Quito. Si necesitas algo en Ecuador, tengo acceso directo a él. Ya me ha llamado 2 veces. Esta frase se lee en un correo electrónico enviado el 27 de septiembre de 2013 por el sultán Ahmed bin Salem a Jeffrey Epstein, el financiero estadounidense y delincuente sexual convicto, mundialmente conocido por la amplia red de contactos poderosos que tenía. En el mail, que forma parte de los miles de documentos recientemente desclasificados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, el sultán le ofrece una línea directa con la presidencia de la República de Ecuador, entonces ocupada por Rafael Correa. Alardea de estar en todas las noticias del país y le cuenta a Epstein que Correa quería pasar 4 horas con él en su palacio mostrándole lo que quería hacer en Ecuador y pidiéndole su opinión. En septiembre de 2013, de hecho, Rafael Correa y Ahmed bin Salem, entonces presidente de DP World, se reunieron en el Salón Protocolar de Carondelet. 3 años después, en junio de 2016, ambos firmaron el contrato de concesión para la construcción del puerto de aguas profundas de Pozorja. Pero más allá de las relaciones políticas, en los archivos se menciona que Epstein visitó Ecuador. En 2018, el Miami Herald, uno de los diarios más importantes de Florida, reveló que Epstein utilizó una agencia internacional de modelos para reclutar niñas de apenas 13 años en Europa, Ecuador y Brasil. Jean-Luc Brunel, agente de modelo francés acusado de facilitarle mujeres jóvenes a Epstein por medio de una agencia, organizó en Ecuador un concurso internacional de modelos. En 2004, Brunel evaluó a 49 mujeres jóvenes e hizo lo mismo en 2006 en Quito. Ese mismo año, el piloto de Epstein, Larry Vysotsky, reportó desde Guayaquil tener problemas para conseguir combustible para la aeronave del magnate. En total, Ecuador aparece 277 veces en los archivos del caso Epstein. Durante una comparecencia en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, el ministro del Interior señaló que ante lo que pasa en materia de tránsito, la solución es retirar esas competencias a los municipios. El ministro del Interior, John Reimer, llegó a la Asamblea Nacional y dijo que las cifras de matriculación vehicular no cuadran. Si usted me está hablando de la Agencia Nacional de Tránsito, hemos encontrado, sí, varias cosas que llaman la atención. Está dentro del proceso de investigación el tema de la matriculación vehicular, como usted entenderá, desde que dieron y habilitaron para que cualquier cantón, así sea pequeño, tenga la posibilidad, pues hay más vehículos que personas en esos cantones, lo que me llama la atención. Ya en la Comisión de Fiscalización explicó que en algunas alcaldías arrastran serios problemas desde que asumieron las competencias de tránsito. Lo que hay que hacer es quitarles la competencia de tránsito a los municipios. Ni los más grandes, ni los medianos, ni los pequeños están en capacidad para llevar esa competencia. Son un desastre y esa es la realidad. Cada ciudad que recorro, sin importar cuál sea, es un desastre, el tráfico es un desastre, el trabajo que realizan las agencias de tránsito, solamente usted los encuentra en ciertos horarios que es el indicado para parar la marcha de los vehículos por alguna razón o circunstancia donde percibo algún beneficio. Ahí el general Cristian Barreiro explicó qué encontraron en Durán y Manta tras la intervención. Matrículas fraudulentas, licencias fraudulentas y venta de especies originales se las vende. Eliminación de multas y sanciones. Hay ciudadanos que se encuentran fallecidos y tienen a su haber más de $600,000 de multas subidos. Como que todavía ellos seguirían circulando por nuestras rutas. Habló de más novedades. Ahora hemos encontrado, por ejemplo, que el GA de Durán tiene una capacidad del RTV específicamente para revisar 60 vehículos. Sin embargo, se matriculaban más de 200 a 350 vehículos diarios. Incluso hubo familiares del famoso Gedeo Fito
el cual estaba como jefe del centro de cómputo. Ana Herrera, asambleísta por Cotopaxi, pidió que la investigación se extienda a esa provincia. Habló de posibles irregularidades. Porque ahí es de conocimiento público que a los ciudadanos se les cobran $150 por tramitar una matrícula, que a los operadores se les cobran alrededor de $1.500 para darles las licencias de las rutas. Estas declaraciones se dan en el marco de un proceso de fiscalización en la Asamblea Nacional sobre la supuesta entrega irregular de matrículas a grupos de delincuencia organizada. Y en este mismo tema, la AMT suspendió cerca de 15 trámites vehiculares debido al bloqueo del Sistema Nacional, dispuesto tras el operativo Caso Jaque. La tensión en la Agencia Metropolitana de Tránsito de Quito ha sufrido un freno casi total. La dependencia tecnológica con la Agencia Nacional de Tránsito ha dejado al municipio con las manos atadas, según Cristian Gordillo, director de matriculación vehicular de la AMT. Esta parálisis es el daño colateral del caso Jaque. El gobierno ordenó el cierre de la Agencia Nacional de Tránsito por 30 días, tras 23 allanamientos que desarticularon una red de delincuencia organizada. La Fiscalía incluso detuvo al director nacional Pedro Abril e investiga una estructura que cobraba sobornos por licencias y borraba multas, moviendo cerca de $3 millones. En Quito, el bloqueo del sistema Axis 4.0 impide renovaciones y transferencias de dominio. Ante la preocupación de usuarios por las multas de calendarización, Gordillo aclara: tendrán que esperar a que se vuelvan a retomar las actividades de revisión técnica vehicular. Por ahora, la AMT mantiene un único servicio activo: la entrega de placas físicas para vehículos matriculados en 2025, que cuenten con las provisionales. Para el resto de trámites, habrá que esperar que termine la intervención en la Agencia Nacional de Tránsito. La ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano, anunció la suspensión inmediata de toda actividad minera en Napo y de las operaciones de algunas plantas de beneficio en Portobelo. Escuchemos. La suspensión de actividades para todos. Tengas o no tengas en ese momento el documento que certifique que eres un minero con una concesión de pequeña minería. No se debe a que hay una contaminación visual y también pensamos que hay una contaminación en el río, y adicionalmente queremos establecer un orden en la pequeña minería y sus contratos de operación. El CAL, el Consejo Administrativo de la Legislatura, resolvió que los proyectos de ley enviados por el gobierno sean tramitados en la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea. Una de las iniciativas apuntan a garantizar mayor inversión en los GATS en obras públicas. El primer proyecto de ley que deberán tramitar en la Comisión de Desarrollo Económico plantea fortalecer la inversión local. Establece que los gobiernos autónomos descentralizados deberán destinar al menos el 70% de su presupuesto anual no financiero a inversión, mantenimiento y reposición de infraestructura, bienes y activos públicos que sostienen la prestación de servicios. Creo que deben invertir en obra pública, en servicios públicos y no solo en gasto corriente. Hace algunos meses es más presentar reformas al COTAD justamente para que los GATS puedan invertir en seguridad ciudadana. Por ahí presentaré también estas observaciones. El asambleísta Cristian Benavides, integrante de la Comisión de Gobiernos Autónomos, señaló que la propuesta es positiva, pero recalcó que debe existir control efectivo sobre la ejecución de esos recursos. Se conoce de municipios que gastan en festividades. El segundo proyecto de ley tiene un enfoque minero y energético. Da paso a la participación excepcional de la empresa privada en la generación de energía, cumpliendo así una disposición de la Corte Constitucional y bajo procesos públicos de selección. La iniciativa establece que esa delegación podrá activarse si se detectan retrasos superiores a 2 años en el Plan Maestro de Electricidad o si existen riesgos de déficit energético, racionamientos o colapso del sistema. Hay que abrirnos a la inversión pública. No toda inversión o local o extranjera es mala. Yo pienso que los sectores estratégicos a lo largo de los años, y estoy hablando de muchos años, de los gobiernos que han pasado, no de este ni del anterior, de todos, no han hecho una administración correcta de los recursos estatales. La Asamblea Nacional tendrá 30 días para tramitar ambos proyectos. Para incrementar la lucha contra el crimen organizado, el presidente Noboa puso en vigencia el nuevo Reglamento General contra el lavado de activos. El presidente Daniel Noboa emitió el Decreto Ejecutivo 298 que puso en vigencia el nuevo Reglamento General contra el lavado de activos y financiamiento de delitos, que está relacionado con la política de prevención del lavado de activos en el Ecuador.
Esta normativa busca reforzar el control financiero y se alinea con estándares internacionales en lucha contra delitos financieros y corrupción. Este reglamento autoriza a la UAFE a inmovilizar fondos hasta por 72 horas en casos urgentes. Además, mantiene la prohibición de transacciones en efectivo desde $10,000 con el propósito de frenar flujos ilícitos, recuperar activos y alinear al país con los estándares del GAFI. Uno de los principales cambios del reglamento antilavados en el Ecuador es la creación del Consejo Nacional de Coordinación contra el Lavado de Activos, CONCLAV. Este consejo, junto con comités especializados permanentes y temporales, permitirá una coordinación interinstitucional más eficiente para enfrentar riesgos de lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas. El nuevo reglamento contra el lavado de activos endurece las obligaciones de los bancos, cooperativas y sujetos obligados, quienes deberán implementar programas integrales de debida diligencia, control y monitoreo de operaciones financieras. Se refuerza el principio de conozca a su cliente con exigencias más estrictas para identificar el origen lícito de los fondos y detectar operaciones inusuales o sospechosas. Otro eje central del decreto es el fortalecimiento del control sobre las personas expuestas políticamente. El reglamento exige a los sujetos obligados a aplicar debida diligencia reforzada a funcionarios públicos, exautoridades, familiares y colaboradores cercanos. El objetivo es prevenir el uso del sistema financiero para actos de corrupción o lavado de activos. Estas medidas incluyen la recopilación de información adicional sobre ingresos, cargos desempeñados y vínculos económicos, consolidando un enfoque preventivo frente al riesgo de corrupción y crimen organizado. Byron Walter Franco Tutibén será el delegado del presidente Daniel Noboa ante el directorio de la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. La designación se dio mediante decreto ejecutivo 299, firmado este 31 de enero. La decisión se enmarca en el proceso de depuración institucional tras el caso Jaque, ejecutado por la Fiscalía General del Estado y la Policía Nacional, donde se detuvo al director de la ANT. El problema comenzó hace más de 3 años, cuando el cauce del río Chilcal, que pasa por el recinto 1 de Mayo del cantón La Troncal, en la provincia de Cañar, empezó a llenarse de piedras y lodo, por lo que el caudal se desvió por fincas y haciendas, arrasando con plantaciones, casas, incluso el puente quedó enterrado, por lo que la carretera que une El Triunfo con Huigra quedó completamente cerrada hace más de 1 año. Muchas veces la gente está incomunicada y llevamos el peligro de perder todas las casas, incluso la comunidad va a desaparecer. Los habitantes del sector están preocupados, puesto que el cauce sigue llenándose, por lo que la fuerza del río amenaza desbordarse por la carretera y arrasar con el resto de casas, incluso con la escuela y la iglesia del recinto 1 de Mayo. Muchos han perdido sus casas y ahora les toca vivir arrendando. Otros temen que la crecida del río en cualquier momento se lleve sus propiedades, donde tienen sus animales, cultivos y demás enseres. La prefectura de Guayas trató de ayudar a esta población con la colocación de barreras de piedra, pero no fue suficiente y el caudal del río sigue amenazante, por lo que los afectados esperan que la prefectura de Cañar tome acciones inmediatas para evitar una tragedia. Los habitantes del recinto 1 de Mayo están preocupados, pues dicen que no pueden ni siquiera dormir. Ellos esperan que las autoridades envíen personal especializado para analizar la situación y, de ser necesario, evacuar a las personas que aún viven en sectores que están en riesgo de ser arrastrados por la corriente del río Chilcales. Y en Riobamba también el mal clima provocó la inundación de 2 viviendas y dejó vehículos atrapados. La lluvia cayó, pero anegó vías e inundó 2 viviendas en el sector de Santa Anita, norte de Riobamba, a donde acudieron los bomberos con equipo especializado para socorrer a los perjudicados. Estamos trabajando aquí conjuntamente con la ciudadanía, no solo en este punto, estamos también en varios puntos. Artefactos eléctricos, muebles, la ropa se dañó y fue más rápido el ingreso del agua, que no les dio oportunidad de sacar sus pertenencias. En la esquina más baja del sector, 2 vehículos quedaron embancados. Los bomberos fueron asistidos con una maquinaria para facilitar la extracción de los automotores. Es la segunda vez que tienen esta experiencia. No se ha hecho mucho por ellos. Enfrentan prácticamente solos el embate natural. Solidarios los vecinos, apoyándose unos a otros hasta que lleguen las soluciones y que la próxima lluvia no les termine de dañar lo que quedó en medio de la destrucción.
Y durante un evento en la provincia de Santa Elena, el presidente Noboa anunció la entrega de más de 18 millones de dólares en bonos de desarrollo humano. Durante el fin de semana, el presidente de la República, Daniel Noboa, visitó la provincia de Santa Elena, donde encabezó la entrega de más de 18 millones de dólares en créditos de desarrollo humano, correspondientes a los últimos 3 meses. Esta inversión beneficia a más de 18.000 usuarios de bonos y pensiones de esta cartera de Estado. Tenemos un Ecuador que mira hacia el futuro. Ya no tenemos miedo de salir al mundo porque somos un país que crece con esperanza, que cree en su gente y sobre todo que apoya a sus emprendedores. Esa visión nace aquí, en la provincia de Santa Elena, territorio que representa el origen de nuestro proyecto político. Desde aquí reafirmamos la idea de que el desarrollo comienza cuando se confía en las personas. El crédito se entrega en 2 modalidades: el adelanto de transferencias monetarias por 12 y 24 meses con montos de 660 y 1.320 dólares, respectivamente, en la modalidad individual. Estos fondos han dinamizado la economía de miles de familias que desarrollan actividades productivas en sectores como ganadería, pesca, silvicultura, comercio, servicios e industria. El presidente también resaltó que estos emprendimientos no solo mejoran los ingresos de los hogares, sino que también impulsan la economía local y nacional. Son 18.000 valientes que a pesar de las dificultades decidieron emprender. Este enfoque solidario y productivo nos ha permitido otorgar 101.7 millones de dólares en casi 113.000 créditos. Lo más importante es que el 93% de estos recursos han sido para las mujeres. Las mujeres que iniciaron este proyecto, las mujeres y el apoyo a las mujeres fue lo que nos dio a nosotros esta presidencia. Este evento se desarrolló en el Polideportivo Benjamín Carrión del Cantón Salinas y contó con la presencia del gobernador y el alcalde de la ciudad. Además, también estuvieron presentes cientos de usuarios provenientes de distintos puntos de la península. Finalmente, el presidente Noboa destacó otro producto que refleja el ordenamiento responsable de las finanzas públicas: el crédito hipotecario Credicasa del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que ofrece la tasa de interés más baja en la historia del país, 2,99%, facilitando el acceso a la primera vivienda para miles de ecuatorianos. La intervención de la Agencia Nacional de Tránsito era necesaria, así lo señala la comunidad. Espera que las investigaciones avancen y los servicios se restablezcan cuanto antes. El pasado viernes intervino la Agencia Nacional de Tránsito por parte de la Policía Nacional y Fiscalía General del Estado, como parte de una investigación por presuntos casos de corrupción, en el que estaría involucrada una presunta red de delincuencia organizada en el denominado caso Jaque, ante lo cual la entidad estará cerrada por 30 días para permitir el avance de las indagaciones y ejecutar un proceso de depuración institucional. Sin embargo, esta noticia generó preocupación en la ciudadanía, que requiere hacer varios trámites, como la renovación de la licencia. Para la ciudadanía, esta intervención era necesaria, pues consideran que la corrupción era un secreto a voces. Esto viene de la época de Correa. Correa es el que inició todo este laberinto que está pasando ahorita aquí en el Ecuador. Esto no es de recién, es conocido desde que había la Comisión Nacional de Tránsito. Siempre han manejado así. He constatado en la ciudad de Guaranda era así. Aquí es peor. Incluso esperan que este tipo de intervenciones policiales e investigativas en entidades vinculadas con presuntos actos de corrupción se ejecuten para purgar a los malos elementos de las mismas. El primer presidente tiene que depurar, sacar cualquier cantidad de gente que hay a nivel nacional. No solo aquí en Quito, a nivel nacional. Me refiero a nivel nacional, porque todas las instituciones públicas hay un correísta metido. A la par, están a la expectativa de que los servicios de obtención y renovación de licencia, al igual que los servicios de la AMT, como matriculación, transferencia de dominio, entrega de placas, revisión técnica vehicular, puedan habilitarse a la brevedad posible para beneficio de la ciudadanía. Y Ecuador impuso una tasa del 30% a casi todas las importaciones provenientes de Colombia. El gobierno ecuatoriano lo justifica como una medida para financiar la seguridad y el control fronterizo.
El comercio bilateral entre Ecuador y Colombia cambió desde este 1 de febrero, con la entrada en vigencia de los aranceles del 30% a las importaciones de productos entre ambos mercados, lo que impactará a productores y consumidores. Desde el lado ecuatoriano, las exportaciones de productos como aceites vegetales, manufacturas de plástico y caucho se verán fuertemente afectados con el arancel que impondrá Colombia, en reciprocidad a la tasa de seguridad para los productos colombianos, anunciada el 21 de enero por el presidente Daniel Noboa. La escalada de la guerra comercial preocupa a productores y exportadores del Ecuador, siendo Colombia el principal mercado de exportación para algunos sectores y empresas. Durante este fin de semana, largas filas de camiones del lado colombiano esperaban su turno para agilitar sus trámites aduaneros, según lo anunciado por el gobierno de Colombia. En principio, 23 categorías de productos ecuatorianos se envían a Colombia y se verán afectadas. Se calcula que las exportaciones de esas 23 categorías sumaron en el 2025 unos 275 millones. Ecuador contará con $2,5 millones del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe para programas eléctricos y fortalecimiento del sector aéreo. El gobierno nacional, a través del Ministerio de Ambiente y Energía, gestionó $500,000 en cooperación técnica no reembolsable del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe para el programa Apoyo Integral a SELEC para la expansión del sistema eléctrico, que se ejecutará en 36 meses. Estos recursos no generan deuda ni compromiso financiero, permitirán fortalecer la capacidad técnica e institucional del sector eléctrico y mejorar la planificación para garantizar la seguridad energética y el desarrollo sostenible del país. Los recursos se destinarán a fortalecer a SELEC, acelerar la expansión del Sistema Nacional de Transmisión y estructurar una cartera de proyectos eléctricos estratégicos listos para financiamiento futuro, cumpliendo estándares técnicos, ambientales y sociales internacionales. Esta planificación anticipada es clave frente a los desafíos estructurales del sistema, considerando que la demanda eléctrica del país crecerá hasta un 76% hasta el 2034. Además, de manera complementaria, se otorgó a Ecuador $2 millones en cooperación técnica no reembolsable para el Programa Integral de Fortalecimiento del Sector Aéreo, enfocado en estudios de factibilidad, rehabilitación de infraestructura aeronáutica, adquisición de equipamiento y fortalecimiento del rol del Estado como planificador y regulador. La suscripción de estas cooperaciones se realizó en el marco de un foro internacional desarrollado en Panamá,